Lucas 15. Yo voy a leer el pasaje desde el versículo 11 en adelante, pero después quiero que avancemos juntos versículo por versículo para ver si podemos encontrar esas verdades que esta noche necesitamos escuchar. ¿Sí? ¿Están dispuestos? Allí en el capítulo 15, versículo 11, el Señor Jesús es el mismo que está hablando, ¿no? Y Él dice que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Yo creo que esta historia resume todo el pensamiento de Jesús y obviamente presenta la misión de Jesús aquí entre nosotros, ¿no? Y narra la tragedia del ser humano, que es estar lejos del Padre, ¿sí? Lejos de Dios. A esta parábola se le ha llamado la parábola del hijo pródigo, pero la verdad es que también podría llamarse la parábola del hermano rebelde y aburrido. Pero así todo, creo que la centralidad de la parábola no está ni en uno ni en otro de los hijos, sino del papá. Así que creo que la historia bien podría ser llamada la historia del Padre amante y misericordioso. ¿Sí? Él es el centro de la historia. Y el texto clave de esta parábola está al final del relato, el versículo 32, porque es como que suelta esa intención, ese pensamiento, hace conocer el pensamiento de Jesucristo en el versículo 32, cuando dice: teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero lo hemos encontrado.
Ustedes se van a acordar que allí en ese capítulo 15 se habla de varias cosas perdidas, ¿no? Se habla de la oveja perdida, se habla de la moneda perdida, pero en todo caso, nada es tan importante como perder un hijo. Así que es como que esta historia es el corolario de esa enseñanza, ¿no es cierto? De cómo volver, de cómo recuperar aquellas cosas perdidas, pero en último de los casos, aunque perdiéramos todo, lo que el padre nunca jamás se resignará a perder es a un hijo. Por eso creo que esta parábola es la más importante de todo ese capítulo. Pero vamos a ir repasando lentamente la parábola. Y si ustedes quieren pueden ir tomando nota ahí mismo en sus Biblias para que algunas cosas se les graben y las puedan refrescar la próxima vez que lean esta historia, ¿no? Entonces en el versículo 11 dice que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Uno solo pidió la herencia, pero él repartió los bienes entre los 2. Quizás ya la parábola muestra del principio que Dios no hace diferencia con sus hijos, ¿no? Uno solo pidió, pero él repartió a ambos. Ahora, los hijos tenían derecho a la herencia del padre, y sobre todo en aquella época, pero recién cuando el padre moría. Así que solicitar la herencia del padre de antemano era como condenarlo a muerte, ¿no? Era como, literalmente, desear que se muera de una vez para poder quedarme con la parte que me toca. Según la ley de los judíos, esto era digno de apedreamiento, o sea, podrían haberlo llevado a la plaza del centro, una cosa así, ¿no? Me imagino, y allí apedrearlo hasta que se muera a causa de la humillación que él causó a su papá. Pero el papá prefirió no hacer eso y repartir su herencia entre ambos, ¿no? Versículo 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Como yo les dije anteriormente, esta parábola es una palabra que básicamente nos habla del Padre y nos muestra algunas consecuencias de estar lejos del Padre, como también nos va a mostrar algunas consecuencias de vivir cerca del Padre. Obviamente, yo quisiera que hoy terminemos todos viendo la importancia de vivir cerca de papá, ¿sí? Entonces, la parábola nos muestra que lejos del Padre hay, en primer lugar, desenfreno, ¿sí? No hay límites, se pierden los límites. Es una frase común y corriente, ¿no?, que escuchamos hoy mismo, en este tiempo, ¿no?, cuando decimos, hablando quizá de los jóvenes, pero la verdad que no son los jóvenes los únicos que han perdido los límites, ¿no? Pero la frase típica es: no hay límites. Ya no tienen límites. Es lógico, ¿por qué? Porque estamos lejos del Padre o porque la sociedad se ha alejado del Padre. Y lejos del Padre hay desenfreno. Lejos del Padre se pierden los límites. Lejos del Padre, según esta parábola, hay derroche de lo heredado, es decir, lo que recibimos lo terminamos perdiendo. La parábola nos cuenta, no se sabe cuánto es que el Padre le dio, pero le debe haber dado algo importante, ¿no? La cuestión es que lo que la palabra sí dice es que todo lo que había recibido lo perdió, lo derrochó. Lejos del Padre nos pasa eso. Terminamos derrochando lo que Él mismo nos dio. Y no estoy hablando ahora necesariamente de una herencia económica. Hablo de cualquier cosa que venga del Padre. Y la verdad que todo viene de Él, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero me pasa a mí que de pronto ando en la calle, me cruzo con uno, con otro, y vieron que la mayoría de la gente con la que nos cruzamos, seguro que anduvo por alguna iglesia, ¿no? Ah, sí, yo era creyente, ¿sí? Y inclusive algunos te cuentan, ¿no? Y te dicen: no, yo gracias a Dios tengo este negocio. Y la verdad que me va bárbaro porque Dios me dio la capacidad de ser creativo, o Dios me dio la capacidad de administrar los bienes de tal forma que hoy tengo esta empresa. Y te lo dicen así, sueltito de cuerpo, ¿no? Como diciendo, lo que uso yo para que me vaya bien es algo que recibí de parte de Dios, pero se han alejado de Él. Lo que este muchacho estaba derrochando para vivir la vida loca era algo que había recibido del Padre. Pero lejos del Padre hay derroche de lo heredado. Y el que derrocha, obviamente, no lo está usando para servir
al Padre. Versículo 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Lejos del Padre hay escasez. Lejos del Padre hay necesidad. Versículo 15. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Me pareció muy significativo esto, porque lejos del Padre gastamos nuestras fuerzas en servir a otros. Este hijo no tenía por qué estar siendo empleado de nadie. De hecho, él era heredero de algo que después terminaría siendo absolutamente suyo y él podría pasarse el resto de la vida literalmente gobernando sobre las riquezas que el padre en algún momento definitivamente le iba a dejar. Él no tenía por qué servir a nadie más, pero por haberse alejado del Padre, por haber derrochado lo que el Padre le había dado para vivir la vida abundante, si seguimos la enseñanza de Jesús mismo, él terminó sirviendo a otros. Y hoy la verdad es que tenemos en nuestras iglesias demasiada gente que no puede rendirse completamente al servicio a Dios a causa de que están sirviendo a otros. Y entonces en las reuniones donde hacemos llamados para que la gente consagre sus dones, sus talentos, pasa un montón de gente, pero muchos pasan llorando, ya sufriendo de antemano porque no van a poder servir a Dios como quisieran. No sé si sucede aquí, pero a nosotros nos pasa muchísimo, de entrar en contacto con gente que constantemente nos dice: yo lamentablemente no puedo servir más a Dios, quisiera estar más tiempo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque están sirviendo al sistema. Obviamente estamos en todo un proceso de liberarlo, ¿no? En base inclusive a una palabra como esta. Pero la verdad es que cuando nos alejamos del Padre terminamos sirviendo a otro. Y el que sirve a otro, el que trabaja para otro, la verdad es que nunca termina disfrutando ni siquiera de lo que tiene, si es que tiene algo. En este tiempo, quizá más que en otras épocas, estamos sufriendo las consecuencias de estar esclavizados por el sistema, ¿no? Pero no le voy a hablar de eso hoy. Lejos del Padre, terminamos cuidando cerdos, terminamos cuidando chanchos. Y como inclusive esta mañana decía allí en Catedral del Pueblo, nada de lo que está escrito en la palabra es casualidad. Cada palabra fue meticulosamente estudiada por el Padre antes de que ingrese a las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, cuando allí dice que este muchacho cuidaba chanchos, eso aún es importante para que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque lejos del Padre es imposible no ensuciarse en los negocios de otro. Cuando andás lejos del Padre, terminás enroscado, como decimos hoy por hoy, ¿no? Terminás enroscados en negocios. ¿Cuánta gente que cree en Dios termina confesando, reconociendo que lo acostaron? Sigo con la terminología actual, ¿no? Lenguaje actual, eso. Lo acostaron y decir, pero ¿cómo es que no me di cuenta? Y nosotros los líderes encima le decimos, pero ¿cómo vos que sos hijo de Dios, que tenés la luz del Altísimo, no te diste cuenta? Es que cuando nos alejamos del Padre perdemos esa luz, perdemos esa sabiduría y lamentablemente terminamos ensuciándonos en los negocios de otros. Lo que le pasó al hijo pródigo. Lejos del Padre es imposible no sentirse denigrado. Es decir, el bullying que hoy sufrimos todos, no solamente los niños, todos, tiene que ver con una cercanía al Padre. Cuando no estamos cerca de Él, la verdad es que todo nos lastima, todo nos ofende, porque hay una verdad, no tenemos quien nos defienda. Lejos del Padre es imposible no ser denigrado. Por eso es que muchas veces nos encontramos con demasiada cantidad de gente que usa frases como, por ejemplo, yo no me merezco esto. ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente así, sí o no? Quizá el último que viste diciendo esto fue uno que estaba en frente tuyo esta mañana cuando estabas peinando. Díganme la verdad. ¿No lo dijeron ustedes también? Yo no me merezco esto. Y tenés razón. No te lo mereces
porque Dios nunca lo quiso, Dios nunca lo planificó, Dios ni siquiera lo pensó en ningún momento. Él pensó en que vos recibas algo que no mereces, porque sus pensamientos son de bien para tu vida. Pero ¿por qué terminamos recibiendo eso? Porque nos alejamos del Padre. Versículo 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Lejos del Padre hay hambre, y no solo hambre físico, hambre de distintos tipos. Hambre de paz, hambre de gozo, hambre de amor, hambre de contención. Y siempre, lejos del Padre, sentís que no te dan, que no está accesible. Lo querés, pero nunca llegás. ¿Te pasa? Ay, siempre falta 5 para el peso. Siempre te falta 5 para el peso. Si volvemos atrás en la historia, el hijo pródigo tenía más que 5 para el peso. ¿Pero por qué ahora le estaba faltando? Porque se había alejado de la casa de papá. Pero miremos lo que el mismo hijo sabe y reconoce que hay cerca del Padre. Versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Mirá, ¿qué hay ahora? Miremos ahora esto. ¿Qué hay cerca del Padre? Cerca del Padre hay saciedad, hay comida de sobra. Hay comida de sobra. Cerca de Dios hay comida de sobra. Hasta, miren lo que dice el hijo pródigo, hasta para los que no son hijos. Porque él empieza diciendo cuántos jornaleros. Él ni siquiera se acordaba de todo lo que tenía él. Obviamente ya su autoestima había bajado tanto, había sido tan denigrado que ya ni siquiera se podía ver a él mismo como hijo. Ahora lo vamos a ver. Él solamente estaba mirando los jornaleros, los que no eran hijos, los que eran esclavos, los que eran empleados. Pero él dice, a ninguno de ellos le falta nada. Es más, todos ellos tienen de sobra. Cerca del Padre hay de sobra, y aún para los que no son hijos. Díganme, ¿cuántos de ustedes conocen gente que les va bien en todo? Y por ahí decimos, ¿no? A este solo le falta ser cristiano, ¿no? Y uno a veces como que espera, ¿no? Que en algún momento le tiene que ir mal, porque si no conoce a Cristo, si no va a la iglesia, en algún momento le tiene que ir mal. Y no, al tipo le va bien. Y vos seguís con tu autito viejo y él cambia el auto todos los años. Y tiene cada vez más empleados en su negocio. Pero claro, ¿por qué? Porque él entendió que todo viene de Dios. Porque él entendió que hay ciertos principios establecidos que aunque sin leer la Biblia él sabe que tiene que cumplirlos, entonces le va bien. ¿Sí? Como dijo alguien una vez que conozco, no son hijos del Padre, pero trabajan para el Padre. Y el hijo pródigo reconoció eso. Aún los que no son hijos, si están cerca de Dios, tienen de sobra. Tienen de sobra. Ojo, hago paréntesis, eso no quiere decir que sigan en esa condición siempre. Busquemos que sean hijos, amén. Busquemos que sean hijos. Pero la verdad es que si están cerca de Dios, aún antes de convertirse en hijos, ya tienen de sobra. Versículo 18. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Cerca del Padre hay vestido. O mejor dicho, no hay vergüenza. Porque el que está desnudo o el que está mal vestido siempre tiene vergüenza, ¿no? ¿O no te pasó que andabas en el auto con alguien, con un amigo,
y él paró a saludar a alguien y dice, che, bajate y saludamos. No, mirá cómo estoy. ¿Dijiste eso o no? O quizá una vez te invitaron a una reunión en una iglesia evangélica. O dijiste, no, no tengo nada para ponerme. O a un acto político por ahí. No, yo no. Hay vergüenza. Cuando estás mal vestido, hay vergüenza. Pero el hijo, o esta historia ahora, nos enseña que cuando estamos cerca del Padre, hay vestido digno. Estás siempre bien vestido y no tenés necesidad de pasar ninguna vergüenza. El Padre dijo, traigan lo mejor que haya. Y algunos comentaristas dicen que lo que le trajeron es la ropa del mismo Padre. Porque lo mejor que había en la casa era la ropa del Padre. Él tenía la mejor ropa. Así que algunos dicen, no sé si será así, pero probablemente, y a mí me encantó esa interpretación, porque digo, wow, cuando volvemos a estar cerca de papá, Él nos viste con sus propias ropas, para que toda vergüenza sea quitada de tu vida. No me levantes la mano, pero pensá ahí adentro en tu corazón, ¿cuántos necesitan que se les sea quitada la vergüenza de encima? Y andar por la vida con la cabeza en alto, diciendo, como dice alguna remera por ahí, no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo, ¿no? Sí, con orgullo, ¿no es cierto? Cerca del Padre hay vestido, no hay vergüenza. Entonces Él dijo, póngale también un anillo en el dedo. Y ustedes ya saben que el anillo tiene un significado específico, ¿no es cierto? El anillo no era simplemente un adorno, sino que el anillo era un símbolo de autoridad. Entonces, cerca del Padre hay derechos. Cerca del Padre hay autoridad. Algo por lo cual se queja la sociedad hoy constantemente es que, eso es lo que dice, ¿no? No tiene derechos, no tenemos derechos. Y entonces aparecen los de las casas humildes y dicen, no tenemos derecho. Y aparecen los otros que ganan una fortuna y dicen, no tenemos derecho por el impuesto a aquello, lo otro. Todo el mundo termina diciendo, no tenemos derecho. Y tienen razón, porque si están lejos del Padre, no hay derechos. La única forma de tener derechos es estando cerca de Él. La única forma de tener autoridad y ejercerla en este mundo es estando cerca del Padre. Entonces, el papá mandó ponerle un anillo. Con ese anillo él podía aún hacer negocios en nombre del Padre. Él podía firmar documentos en nombre del Padre. Literalmente terminar cumpliendo lo que Dios mismo dijo al principio de todo, cuando creó a todo el mundo y dijo, ustedes señoreen sobre todo lo creado. Es decir, cuando estamos cerca del Padre, recuperamos esa autoridad que nos sirve para gobernar todo lo creado. Y para que nada en esta tierra nos pueda gobernar a nosotros, ni dominar, ni arruinar. Ni arruinar. Esta mañana prediqué sobre Noé en Catedral del Pueblo. Y al estar preparando el mensaje me acordé de que hace 1 año y medio tuvimos una inundación terrible en Neuquén. Algunos de ustedes habrán escuchado eso en las noticias, ¿no? Y el 80% de la ciudad quedó literalmente bajo agua. Por alguna razón que hoy no viene al caso, nosotros estuvimos enterados de eso y pudimos prevenir a la iglesia y prepararnos. La cuestión es que, usando de la autoridad de Dios, cada uno de nosotros le puso límite al agua. Y comenzando por el mismo edificio, donde está la iglesia, todo quedó rodeado de agua, ¿sí? En la vereda de enfrente, para que ustedes se den una idea, el agua tardó más de 30 días en bajar. Pero el agua nunca tocó la vereda del templo. Hasta una esquina y hasta la otra se llegaba en bote. Yo vivo a 7 cuadras del templo y obviamente, más allá de que uno había orado, por esa protección, yo estaba desesperado por ver cómo estaba el edificio. Nuestro edificio es un edificio relativamente viejo en algunos sectores y cuando tenemos una lluviecita chiquitita hay goteras. La verdad, hay goteras. Así que yo pensé, con esta lluvia, eso debe estar terrible. Estaba, pero desesperado por salir de mi casa e ir a ver cómo estaba el templo. El primer día no pude salir. El segundo día amaneció todo igual, así que yo seguía sin poder ir al templo. Ya pasado el mediodía, digo, yo me mando igual. Así que metí mi auto en el agua, hasta la ventanilla llegaba el agua.
Después tuve que cambiar amortiguadores, los engranajes de la caja, todo, ¿no? Desesperado. Cuando llegué, el templo estaba más seco que un día de verano. Porque cerca del Padre hay autoridad y puedes establecer límites. Y cada uno de los hermanos de la iglesia pudo experimentar esto, de ponerle el límite al agua y que no entrara a su casa. ¿Lo pueden creer? Gloria a Dios. Lamentablemente las únicas fotos que tengo para mostrar son de la cantidad de bolsas que entramos a repartir después, porque desde ahí se centralizó la ayuda a todos los barrios de ese sector, ¿no es cierto? No sacamos fotos. La verdad que en eso todavía estamos lentos, no estamos experimentados en milagros, así que no teníamos la cámara lista. Pero tienen que creer, porque la verdad es que Dios nos dio autoridad para gobernar sobre todo lo creado. ¿Sí? Cerca del Padre hay autoridad. Hay autoridad. Estamos aprendiendo eso. No digo que lo tengamos todo resuelto. Hay otras inundaciones que nos pasan por encima todavía. Pero cerca del Padre hay autoridad. Dice el Padre, y pónganle sandalias en los pies. Entonces, cerca del Padre, y solo en ese lugar, se nos diferencia de los esclavos. Ustedes saben que los esclavos en aquel tiempo eran los que andaban descalzos, ¿no? Él ya había perdido todo y obviamente se había transformado en un esclavo, por eso ya no tenía zapatos en los pies. Pero cuando llegó a la casa del Padre, lo primero que dijo, papá, pónganle algo en los pies, porque él no es ningún esclavo. Y esto es muy importante, porque creo que en alguna medida la mayoría de nosotros llegamos a reconocernos esclavos de algo en algún momento, ¿no? Por esos retiros como el que ayer tuvieron todas las mujeres, las hermanas de esta congregación, ¿sí? Y por eso otros tantos retiros que ustedes suelen hacer y esos retiros de matrimonios y demás. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo en el proceso de acercarnos a Dios que éramos esclavos de algo y tenemos que ser liberados de eso. Pero eso solamente sucede cuando nos acercamos al Padre, cuando nos encontramos con gente que usa frases como, por ejemplo, esto es más fuerte que yo, no lo puedo abandonar, ¿sí? Esa gente que dice, el lunes empiezo, refiriéndose a dietas y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? La verdad es que lo que están reconociendo es que son esclavos y que hay cosas que los dominan cuando en realidad Dios nos puso sobre dominio, en dominio sobre todo. ¿Sí? Es que lejos del Padre es inevitable ser esclavos de algo o de varios algos. Lejos del Padre, y cuanto más lejos estamos, más esclavos somos. La única forma de no ser dominados por nada es estar cerca de papá. Solamente allí se nos diferencia los esclavos. Versículo 23, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Cerca del Padre hay sacrificio a nuestro favor. El sacrificio que vos tendrías que haber hecho, que yo tendría que haber hecho, cuando estamos cerca de papá, aparece alguien que dice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Y ese es Cristo Jesús. Pero eso pasa solamente cuando estamos cerca del Padre. ¿Sí? Versículo 24, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Cerca del Padre hay vida. Cerca del Padre hay fiesta, cerca del Padre hay norte, hay dirección, hay propósito. Cerca del Padre ya no estamos perdidos. Alguien escribió alguna vez que en la vida de todo ser humano hay dos momentos importantes. El primer momento importante es cuando nace. Y el segundo momento importante es cuando descubre para qué nació. Y eso sucede solamente cerca del Padre. Es decir, nadie que no se haya acercado al Padre puede saber para qué vive. Por eso es que mucha gente persigue objetivos increíbles y los alcanza. Y cuando estás parado sobre su objetivo, te terminan diciendo, no soy feliz. No soy feliz, tengo todo lo que tengo, pero no tengo paz, no tengo gozo, no tengo familia, no tengo. Porque el propósito de nuestra vida solamente se encuentra estando cerca de papá. Solamente ahí hay norte. No hay otra forma de encontrarle dirección a la vida que no sea ahí. Versículo 25. Mientras tanto,
El hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba? En el campo. O sea que estaba trabajando para el padre. ¿Sí? Estaba trabajando para el padre. Esta segunda parte de la parábola nos habla de aquellos que trabajan para el padre, viven en su terreno, comen de su riqueza y les espera una fiesta en su casa. ¿Repito? Esta segunda parte, a lo que voy a hablar ahora en los próximos minutos, es de aquellos que trabajan para el Padre, viven en su terreno, comen de su riqueza y les espera una fiesta en casa. ¿Sí? A ver, déjenme que hagamos un ejercicio así no se cansan de estar sentados. ¿Cuántos aquí consideran que están sirviendo a Dios? ¿Pueden ponerse en pie los que consideran que están sirviendo a Dios? Los que ven su vida como que están encaminados en un ministerio y se gozan porque están sirviendo a Dios, ¿sí? Bien, perdón que los haga parar, pero de paso así descansan un poco porque tengo para 1 hora y media más o menos, ¿sí? Bueno, la segunda parte de la parábola que viene ahora probablemente hable de ustedes que están puestos de pie. Así que presten atención. ¿Pueden tomar asiento? Dice, al volver, el hijo mayor, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos. ¿A quién llamó? A uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. ¿A quién le preguntó? ¿Y por qué no le preguntó a papá? Le preguntó a uno de los siervos. Cuando yo leí esto, me quedó claro que esto muestra a un hijo del padre que trabaja para el padre, que vive en su terreno, que come de su riqueza, una fiesta le espera, pero no tiene intimidad con papá. Le tiene que ir a preguntar a un siervo, a uno que no es hijo. Entonces yo pensaba, ¿no?, que esto representa a aquellos que cada día buscan enterarse, no sé, quizás por el noticiero, qué pasa en el reino, en vez de preguntarle a papá. Y entonces decimos, bueno, a ver cómo está la cosa hoy y prendemos el tele. Hago así como si fuesen los televisores de antes, ¿no? Es así en realidad. Perdón, acusé de documento ahí. Digan que hice así y no así. Prenden el televisor, el noticiero, ¿no?, para enterarse de cómo anda el mundo. Y entonces le dan más bolilla y más atención al noticiero porque dura 1 hora y media, por lo menos el que veo yo, en vez de pasarse 10 minutitos en la presencia de Dios preguntándole, papá, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cómo querés que nos movamos? ¿Hay que tener algún miedo? ¿Nos tenés que avisar de algo? ¿Tendríamos que cuidar nuestro dinero de alguna forma particular? ¿Querés que saque la plata de la cuenta? ¿Querés que la meta en algún otro banco? En vez de preguntarle a Dios, le preguntamos al noticiero. Encima, como ese noticiero no es muy claro, tengo que ver el que sigue o el del otro canal. Y digo, no, pero este tiene una postura muy oficialista. Así que voy a ver el otro, el de la oposición. Y me veo 5 noticieros al día para tratar de visualizar más o menos cómo va a andar la vida ese día. Y encima me termino acostando recontra confundido. Eso es lo que me hizo, todo eso me hizo acordar cuando leí esta frase de que le preguntó al siervo, ¿no tenía intimidad con papá? Vivía en la casa del padre, trabajaba para el padre, comía de su riqueza, estaba invitado a cualquier fiesta que se hiciera ahí, pero no tenía intimidad con papá. Versículo 27. ¿Ha llegado tu hermano? Le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Pregunto, ¿el siervo le mintió? No. Le dijo la verdad.
Pero ¿cuál es el problema? Que el hijo no puede transmitir ánimo a través de su boca. El esclavo no puede transmitir ánimo a través de su boca. Solamente un hijo puede hacer eso. Entonces, aunque te digan la verdad, así todo pueden no transmitirte ánimo. ¿Por qué? Porque el que no es hijo no tiene espíritu. No tiene espíritu resucitado, ¿sí? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y verdad. O sea, solamente un hijo de Dios tiene espíritu y verdad para transferir. No se trata de lo que escuchás, sino que se trata de lo que te transfieren. El noticiero te dice la verdad, pero decime ahora, si no te ha pasado que escuchando la verdad terminás desanimado. Y vas al culto y te dan una enseñanza como la de hoy, te dicen exactamente lo mismo, pero vos terminás animado y con dirección y sabés qué tenés que hacer. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el espíritu que se transfiere. ¿Sí? En el espíritu que se transfiere. Entonces, está mal preguntarle al siervo y depende. Si vos querés saber la verdad, el siervo te la puede decir, pero nunca te va a transferir vida, porque no es hijo. Entonces, no podés sentarte 2 horas al día delante de una persona que ni siquiera es hijo de Dios para que te cuente la verdad del mundo. ¿Me entienden? Versículo 28. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Fíjense que el hermano no escuchó a nadie. Por eso tuvo que salir papá a llamarlo, ¿no? Versículo 29. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Parece que quedara en evidencia que siempre trabajó para el Padre, pero nunca por amor. ¿Sí? Recuerden los que recién se pusieron de pie que probablemente la parábola está hablando de ustedes, de nosotros. Yo también estaba de pie. Y necesitamos permitir que la palabra nos confronte con esta verdad. Hay demasiada gente que trabaja para Dios, pero no por amor. Este hombre trabajaba para el Padre, pero no por amor. Queda en evidencia ahora. Mucho menos sentía a este muchacho que lo que tenía debajo de sus pies también era suyo. ¿Cuántos hijos de Dios trabajan en nuestras congregaciones sin entender que lo que están gobernando también es de ellos? Este hombre trabajó simplemente esperando recibir algo a cambio. Esto me hace acordar otra vez, ¿no? Aquellos tantos hijos que dicen, si trabajo para Dios, yo sé que Él me va a sanar. Si trabajo para Dios, Él me va a prosperar. Si yo me ocupo de su obra, Él se va a ocupar de la mía. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo único que encuentro yo en mi Biblia, por lo menos, es que Dios dice, si te ocupas de tu obra, entonces te doy la capacidad de ocuparte de la mía también. Pero en ningún lugar dice Dios, ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. Ocúpate de mi iglesia, que yo me ocupo de tus hijos. ¿Dónde dice eso? Dice, cuando hagas bien las cosas con tus cosas, entonces podrás ocuparte de las mías, no antes. Eso sí dice, mi Biblia por lo menos. ¿Sí? Entonces, este hombre representa a esos tantos cristianos que trabajan para Dios esperando que Dios le dé algo de vuelta. Eso no es trabajar por amor. No es trabajar por amor. Lo que Dios espera es que le sirvamos simplemente por amor. Que Él después diga, yo le tengo que hacer un regalito. A le tengo que hacer un regalito. ¿No? Entonces Dios te manda algún regalo por su gracia, por su misericordia, por su favor sobre tu vida. Pero es porque a Él se le ocurre, no porque deba hacerlo. Versículo 30. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Entonces, claro, el hijo mayor sigue revelando algunos pecados de su corazón. Él no se daba cuenta, pero cada vez que abría la boca metía más la pata, ¿no? Para empezar, él manifestó rebeldía porque no quiso entrar a la fiesta. Y eso es un terrible insulto a la dignidad del padre.
cuando hay fiesta en su casa. ¿Cuándo hay fiesta en su casa? ¿Cuándo hay fiesta en la casa del Señor? A ver. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente, ¿no es cierto? Eso dice la palabra, ¿no? Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros muchas veces tenemos el tupé de decir, este se convirtió. Y encima lo aplauden. Mira, cuando se bautiza lo aplauden. Si supieran la vida que tiene. Eso es no entrar en la fiesta del Padre. Eso es quedarse afuera y es una ofensa a la dignidad de papá. Manifiesta rebeldía. Porque si Dios decidió que toda esa gente entre a su fiesta y allá arriba hay fiesta por eso, entonces es cosa de Él. Y nosotros tenemos que estar del lado de adentro. Amén. Luego manifestó inclusive mentira porque él aduce que jamás había desobedecido un mandamiento del Padre. El Padre le está diciendo entra, Él le dice que no y dice que no es desobediente. Perdió aún la conciencia de sus propios pecados. Acaba de quebrantar un mandamiento, ¿no? Parece el berrinche de un niño malcriado. Y habla también de egoísmo, porque no admite a su hermano, tu hijo, ¿sí? Parece los esposos cuando nos peleamos en casa, ¿no? Che, tu hijo se mandó una, ¿no? Tu hijo. Y finalmente, inclusive calumnia, porque, a ver, él no sabía exactamente cómo había malgastado el dinero. Él simplemente cree que su hermano se la gastó con prostitutas. Eso es calumnia. Hablar de más, ¿no? Y no reconoce el honor que el padre le estaba devolviendo a ese hijo que estaba regresando. Ambas historias hablan de una cercanía al Padre y no física. Porque la verdad es que el hijo mayor estaba físicamente cerca de papá porque vivía en su casa, pero su corazón estaba lejos del Padre. Este hijo mayor pone el acento en lo material, en una ecuación costo-beneficio, ¿no? Era frío, calculador, y de esa forma no se puede estar cerca del Padre. Tenía el corazón de un esclavo amargado más que de un hijo agradecido. Así que el hijo mayor estaba tan perdido como el hijo menor. ¿Se acuerdan que les dije que la parábola probablemente estaba hablando de nosotros, no? ¿Se acuerdan de eso? El estar sentados esta noche en este lugar no quiere decir que estemos cerca de papá. El que trabajemos para Él no quiere decir exactamente que estemos cerca de Él, que vivamos en su terreno, que comamos de su riqueza, que participemos de sus fiestas. No quiere decir que estemos cerca del Padre. ¿Será esa la razón por la que tantos cristianos terminan decepcionados diciendo, yo di todo por el ministerio y mirá qué mal me va? No, la culpa no es del ministerio. La culpa es de que estando en el ministerio, tu corazón estaba lejos de papá. No había intimidad. Así que este mensaje es tanto para el que va a la iglesia como el que no va a la iglesia. Para el que viene todos los domingos como para aquel que llegó hoy por primera vez. Este mensaje es para todos. En realidad yo creo que Dios tiene un solo mensaje. No es un mensaje para los que se sientan aquí todos los domingos y otro mensaje para los que están allá afuera. Creo que el mensaje es para todos y todos tenemos que entender que si algo nos conviene en la vida es estar cerca de Él, cerca del Padre. Si además de eso podés concurrir a una iglesia donde te enseñan a crecer en la cercanía a papá, eso ya está en la gloria. Pero la verdad que lo que importa es estar cerca del Padre. Es poder decir, yo estoy cerca del corazón de papá. Es poder decir, yo me enteré de lo que va a suceder, no por el noticiero, yo me enteré porque Dios me lo dijo. Y eso no es orgullo espiritual, aunque también están los orgullosos espirituales. Pero es simplemente hacer lo que Dios siempre quiso que hiciéramos, estar cerca de Él. Yo quisiera ir terminando esta noche.
En el versículo 31, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Cerca del Padre disfrutamos de lo de Él. Lejos del Padre no lo disfrutamos. Por eso hay gente que sufre el ministerio en vez de disfrutarlo. Y es toda una carga, ¿no? Otra vez retiro, otra vez congreso, otra vez esto, otra vez aquello. Lo sufren, ¿por qué? Porque lo que tienen por delante no lo ven como suyo propio. Es una actividad más que se le ocurrió al dueño de la finca. Pero cuando soy hijo, lo disfruto. Y cuanto más puedo estar en las cosas que a papá se le ocurre, más contento me pongo, ¿no? Piénsenlo. Si no estabas disfrutando de tu ministerio, probablemente el problema no tenga que ver con el ministerio en el que estás o en la iglesia en la que te congregas. Tiene que ver con cuánto de cerca estás del Padre. Lo triste es que el hermano mayor nunca dejó la casa, pero no sabía lo que era disfrutar del amor de papá. No sabía. Versículo 32. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ahí está la evidencia del Padre, ¿no? Vuelvo al hijo pródigo para ir terminando esta noche. Porque en ese estado deprimente, denigrante en el que estaba el hijo pródigo, él tomó 3 decisiones. Él dijo que iba a hacer 3 cosas, o iba a decir por lo menos 3 cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Él dijo que iba a decir que había pecado contra el cielo y contra el Padre. Él dijo que iba a decir que ya no era digno de ser llamado hijo. Y él dijo que iba a decir, papá, haceme como un jornalero. Llega al Padre, se encuentran y él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero. Dice, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo segundo. Pero nunca llegó a decir lo tercero. Me parece que el Padre lo cortó a tiempo. Porque el Padre sabe que está muy bien que reconozcas que pecaste. Está muy bien. El Padre también sabe que está muy bien que reconozcas que no tendrías que llamarte hijo. Pero el Padre nunca va a dejar que digas que sos un jornalero en su casa. Pueblo